Estamos de regreso aquí en Encuentros de Gracia y escuchábamos a nuestros hermanos de Cristianos Actualizados que siempre nos dan la oportunidad de poner el contenido de ellos en nuestro espacio. Así que bendiciones para Ismauri y Emanuel Martínez. Tenemos por acá en la tarde de hoy a nuestro hermano Josiel Paulino, quien siempre ha sido un colaborador de nuestros proyectos y un joven a quien el Señor usa grandemente y poderosamente con la palabra. Así que, Josiel, bienvenido, mi hermano, y qué bueno tenerte por acá. Dios te bendiga. Amén. Gracias, Josué. Gracias por la invitación. Siempre que podemos estar aquí y colaborar con ustedes, estamos dispuestos y así compartir lo que el Señor nos ha dado. Amén, amén. Josiel, el tema de hoy, en otra oportunidad, lo habíamos tratado hace ya mucho tiempo en el programa En la Verdad. Pero hay algunas cosas que tú has estudiado, cosas nuevas sobre el Islam. Y hoy quisiéramos hablar un poco del Islam y por qué es importante que le prestemos atención a eso, porque quizá no es como la gente piensa, que no es, eso es por allá. Sí, bueno, realmente que queremos compartir este tema, no porque seamos expertos en la materia, pero sí el Señor nos ha permitido estar muy de cerca con estas culturas que practican esta religión. Ujú. Y también el Señor de manera personal ha puesto un llamado a mí en cuanto a lo que es alcanzar este tipo de personas. Y estamos orando y esperando en el Señor para ver cuál es su voluntad en cuanto a Yo sé, este aspecto. ya que tú mencionas eso, o sea, ¿por qué o cómo? La pregunta sería, ¿por qué tú entiendes que Dios te ha puesto esa carga de esa zona y por qué esa carga en esa zona muy lejana a nosotros y que practica esta religión? Bueno, para eso tendríamos que irnos muchos años atrás, como 2009, 2010. Nosotros tenemos una conocida, seguramente tú la llegaste a ver, que visitaba nuestra iglesia, una amiga de Noruega que se llama Berit. Ujú. Ella llegó a nuestra iglesia hace unos años y trajo un taller acerca de las culturas musulmanas. Y desde ese momento, lo primero que surgió en mi corazón fue que me llamó mucho la atención este tema. Y luego entonces seguir investigando, seguir leyendo, hasta que entendí que el Señor tenía cierto interés en mí de yo por lo menos proveer un granito de arena en cuanto se trata de las culturas no alcanzadas o lo que se conoce como la ventana 1040. Y en la ventana 1040, que es un grupo de países eh, que por temas políticos religiosos no permiten la entrada de misioneros o predicadores del evangelio dentro de su zona geográfica, eh, ese interés hacia la zona 1040 prácticamente me hace ver que la mayor parte de esos países practican la religión musulmana o son religiones, son países que en algún momento de su historia estuvieron relacionados a ello. Y por eso muchos de esos países también, que en un principio eran zonas donde el evangelio se expandió de manera eh, inmensa, hoy en día son países que ni siquiera tienen memoria de lo que era el evangelio en ese lugar. Entonces, yo Wow. entiendo que el Señor ha puesto esa carga en mi corazón, como ha puesto la carga en otras personas sobre otras áreas, porque dentro de la iglesia nosotros vemos eh, mucho, mucha diversidad en cuanto hay personas que se interesan por los huérfanos, hay personas que se interesan por la teología, por la predicación, por la defensa de la palabra, y hay otros que se interesan por las misiones y específicamente a ciertas culturas. Hay personas que tienen llamados a los no alcanzados aquí en América, como las culturas indígenas de Colombia, del Amazonas, de Perú, etcétera. Y otros
que por la gracia del Señor han sido llamados a los musulmanes. Básicamente porque el Islam es una religión muy compleja, muy diversa en cuanto a, a su doctrina, dependiendo la zona geográfica, dependiendo la denominación musulmana en la que se encuentra, y también tiene que ver mucho con la manera en la que ellos interpretan sus escritos sagrados, tienen mucha libertad para hacer una interpretación personal en cuanto a sus escritos sagrados, aparte de que tienen más de un solo escrito sagrado, y también que le pueden añadir más información a esos escritos sagrados. Entonces, eso hace que la religión en sí, aunque de manera superficial o externa, nosotros que no compartimos o no estamos cerca directamente de lo que es esa religión, es realmente más compleja de lo que se puede ver. Sí. Entonces, entiendo que el Señor, esa vez, en esa reunión con Berit, encendió una llama que ha ido agregándole leña con el tiempo y ha puesto un gran interés en mi persona. No necesariamente quiere esto decir que yo tenga que ir allá para cumplir lo que el Señor quiere conmigo en cuanto a este tema, pero el estar aquí en esta tarde implica que ya el Señor está haciendo algo. ¿Tuviste la oportunidad de de visitar un país Sí, musulmán sí, el Señor y ver esa realidad? Exacto. El Señor en su gracia me permitió ir a un país donde yo pude ver una convergencia de lo que es el Islam en sus distintos aspectos, tanto en lugares más cerrados, donde el Islam era súper extremista, como en lugares más abiertos, donde la cultura era más secular, pero también donde, por ejemplo, no necesariamente un árabe fuera el único musulmán, sino también un africano, un sirio, un turco, y ver cómo varía la interpretación de lo que es el Islam dependiendo tu trasfondo geográfico, porque la realidad, una de las realidades del Islam es que muchos adoptan el Islam como su identidad patria. Si tú naciste en un país que es propiamente musulmán, ya tú no tienes que pasar por un proceso de conversión. Por haber nacido en ese país, tú eres ya musulmán. Ya. Incluso evangelizando a un turco en Éfeso, le pasamos un tratado y él me devolvió el tratado y me dijo, nosotros somos turcos. Como queriendo decir, yo nací musulmán y yo voy a morir musulmán porque soy turco. Entonces, esa es la idea que está arraigada en el corazón del musulmán, porque él entiende que su religión está atada a su trasfondo étnico. Y por eso ellos piensan que una persona que viene de América, un estadounidense o un dominicano, bueno, tú eres cristiano, porque tú tienes un collar con una cruz y ya por eso eres cristiano. Y el ver que muchas personas también han tomado la religión cristiana muy a la ligera, entienden que es una religión pagana, en un aspecto. Entienden que es pagana porque viven como paganos según su perspectiva religiosa. Entonces, son muchas aristas que se desprenden de lo que es este gran manto con hilos que se entrelazan en la religión del Islam. Con decirte que tú puedes ahora buscar cuántas denominaciones hay dentro del Islam y te vas a sorprender porque te van a parecer que hay 5, luego te van a parecer que hay 2, luego te va a aparecer otra que no está en el listado de los 5. Entonces hay mucha diversidad dentro de las denominaciones. Incluso dentro de una misma denominación tú puedes ver más diversidad. Ya. Porque como ellos tienen la libertad de interpretar sus escritos sagrados de una manera muy personal, cada quien interpreta el Corán como quiere y le añade algo más y surge otra denominación muy distinta a la anterior. Entonces, vi una biblioteca en Estambul, por ejemplo, que estaba plagada de libros. La cantidad de literatura que tiene el Islam es sorprendente. Nosotros no lo sabemos porque vivimos de este lado del mundo. Pero la cantidad de literatura que te puede producir una religión que produce tantas denominaciones, tantas interpretaciones, es inmensa. Wow. Y esas personas están sumidos en ese mar de información y muchos de ellos ni siquiera conocen a Jesús. Ni siquiera ven a Jesús
como el Salvador, como Dios hecho hombre, porque lo que el Islam enseña es totalmente contrario a lo que enseña el Evangelio. Sí. Y es algo que las personas no entienden. Hay personas que dicen, es el mismo Dios, Alá es Dios, y cuando tú te vas al fondo de lo que dice la Biblia, de quién es Dios, y cuando ves el Dios que muestra el Corán, te das cuenta que son personas totalmente distintas y antagónicas. Ya. Yo sé, interesante introducción. Háblanos un poco para que la gente entienda de lo que es el Islam y más o menos cuándo se comienza a ver el Islam en la historia, cuándo más o menos nace esta religión. Y luego entonces hablaremos un poquito de las realidades. Por ejemplo, tú hablabas de Cristo y también ¿qué piensa el Islam sobre la persona de Jesús? Bueno, tenemos que hacer varias distinciones acerca de lo que es el Islam. Primeramente, nosotros conocemos que dentro de la geografía existe lo que es el mundo islámico y existe lo que es el islamismo y también lo que son el mundo árabe. Bueno, tenemos que hacer una distinción. No todo musulmán es árabe necesariamente. Ya. Puedes tener musulmanes de la India, musulmanes de África, musulmanes turcos, etcétera. Incluso aquí mismo en América, en las Antillas Menores, nosotros tenemos países cuya mayoría religiosa es musulmana. Entonces, son cosas que tenemos que explicar. Lo que es el mundo islámico es la cantidad de países que practican esta religión y la tiene como religión primaria. Y lo que es el islamismo es en sí aquellos países que son teocráticos, o sea, cuya dirección política y legal está basada en su teología, y en este aspecto es el Islam como teología. Entonces, haciendo esa distinción, podemos decir que el Islam, como la mayor parte de las personas conoce seguramente, surge con este personaje en la historia del mundo árabe que se llama Mahoma, o se llamó Mahoma, ya por allá por el siglo VI de nuestra era. Fíjate, el siglo VI de nuestra era, luego unos 600 años después de Jesucristo. Entonces, Mahoma fue un personaje que estuvo muy relacionado a esto porque fue el fundador del Islam. Él proclamaba que Dios le había enviado un mensaje a través del ángel Gabriel y le dictó este mensaje en unos escritos que luego se conocieron como el Corán. En esos escritos entonces se promueve la idea de que esta es una nueva y una última revelación de parte de Dios. Es una corrección, según el Islam, de la revelación que Dios había hecho en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, o sea, la Biblia que tú y yo tenemos. La idea que promueve el Islam entonces es que el Antiguo y el Nuevo Testamento son escritos que en cierto sentido sí provenían de Dios, pero que fueron adulterados por los hombres. Y ellos entienden que el Corán realmente es el escrito puro de Dios. Tanto así que el Corán no es traducido. No debe ser traducido. Y no es traducido, sino... O sea, es un único idioma. Es árabe antiguo, árabe clásico. Y todo aquel que lee el Corán debe de leerlo en árabe clásico y escribir en árabe clásico. Incluso un niño que crece en una nación musulmana, desde pequeño ya está aprendiendo a leer árabe clásico y aprendiendo la caligrafía. Lo interesante de esto es que esta persona no se le enseña a interpretar. Al niño no se le enseña a interpretar, solamente se le enseña a leer y a saber el significado, pero no a interpretar. Y esto es muy interesante porque va muy de la mano con una de las afirmaciones que hicimos en uno de nuestros encuentros aquí mismo, es que no es una religión racional que mueve la razón, sino que es movida por las emociones, que es movida por las pasiones de las personas. Espérate, me pareció curioso eso del idioma. Si un hispano se convierte al Islam, ¿cómo entonces va a leer el libro sagrado? De la misma manera que lo hacen los musulmanes. Porque, por ejemplo, tú vas a Turquía y los jóvenes turcos leen el Corán en árabe. No lo leen en turco. Y si, por ejemplo, el hispano no entiende.
es que no procuran que entiendan. Ah, ya, ya. No procura que entiendan. Por eso El propósito es leerlo. el propósito es poder leerlo y hacerlo en voz audible y hacer las afirmaciones que tienen que ver con el Islam. Esto no quiere decir que las personas no conozcan ni entiendan a totalidad las enseñanzas de las suras, que son los versículos, vamos a decir, del Corán. Pero sí quiere decir que está sujeto a la interpretación del imán, o sea, vamos a decir, el pastor de la mezquita musulmana. El imán es la persona que está encargada de dar la enseñanza y de interpretar el Corán. Entonces, hay una famosa película que se llama Mi nombre es Khan, yo creo que tú la llegaste a ver, en la cual Khan, que es un muchacho autista, que es musulmán, está sentado y está hablando de la historia de Abraham e Ismael, porque ese es otro punto, todo se ha invertido. Como el pueblo de Israel surge de Isaac, en la historia de la Biblia nosotros vemos a Abraham y a Isaac, pero en el Corán la historia que se ve es Abraham sacrificando a Ismael. Entonces hay una escena en esta película en la que Khan le dice que fue Satanás que insinuó que Abraham debía sacrificar a su hijo. O sea, es la historia totalmente invertida. Y es una interpretación que hace Khan mostrando cómo funciona el método de enseñanza musulmán, donde está sujeto a la interpretación del Islam y a las tradiciones y también a los otros escritos sagrados que son aparte del Corán. ¿Qué es lo que sucede en todo este embrollo entonces? Que los estudiantes del Islam, los adeptos del Islam, dependen de las enseñanzas que se le da en la mezquita. Aunque muchos pueden llegar a aprender el idioma e interpretar el idioma, que es cierto, eso puede pasar. La gran mayoría de los practicantes no dominan el idioma árabe, aunque puedan leer el árabe clásico. Y esto hace una función en el subconsciente de la persona, de modo tal que esta persona, al no utilizar la razón para mover sus afectos religiosos, cuando tú le predicas el evangelio por medio de argumentaciones lógicas, ellos no van a abandonar la fe. ¿Por qué? Porque ellos están atados espiritualmente a esta religión. Y hay un testimonio de una hermana iraní en la que se ve a un musulmán que llega a una iglesia en uno de estos países y él confiesa que está siendo atormentado en sueños por su esposa que él había matado. O sea, y dicho sea de paso, que un hombre mate a su mujer en un país musulmán extremista no es mal visto. Él tiene todo el derecho de hacer eso. Wow. Porque la mujer es vista como una palabra que se hizo muy, muy popular esta semana, como alguien inferior al hombre y como alguien que no vale nada. Eso solamente es un objeto sexual, un objeto como cualquier otro. Entonces este hombre va a la iglesia y confiesa que ha matado a su esposa, le predican el evangelio, oran con él y cuando él termina de orar, él pronuncia la famosa frase de conversión al Islam, y es que Alá, solo hay un Dios y este es Alá y Mahoma es su profeta. O sea, él termina de orar para convertirse al cristianismo, pero él está oprimido, atado en su subconsciente al Islam todavía. Wow, increíble eso. O sea, es una atadura muy emocional, difícil. Es difícil. Difícil de romper. Es difícil. Es por eso que en términos de apologética, quizás no es tan sencillo tú, aunque tú puedas convencer a un musulmán de que él está en el error, no es tan sencillo que él sea parte de esta fe porque convergen muchas cosas. Él puede decir, yo sé que estoy en lo errado, pero quizá no esté dispuesto a salir. No, porque él está oprimido psicológicamente a lo que se le ha suplantado en su mente, porque ellos tienen que memorizar prácticamente grandes porciones del Corán y esto embota su subconsciente. Lo que nosotros vemos usualmente con estas personas es que
nos sorprende ver a una persona que tome bombas, se meta a un lugar y en el nombre de Alá mate a miles de personas y él entienda que eso está bien. A nosotros nos sorprende, pero nosotros quizás no estamos viendo todo el proceso de adoctrinamiento que esta persona ha tenido desde su infancia para convertirlo en ese ser que es capaz de matar a otro pensando que está haciendo el bien. Otro punto es... y en el nombre de una divinidad. Exacto. Otro punto es las supersticiones que abundan dentro de este mundo, dentro de esta religión. O sea, el Islam no anula de manera directa esas supersticiones de países o de religiones politeístas. Ellos son los que, y quizás muchas personas no lo saben, pero ¿a cuántos de nosotros cuando niños no nos pusieron un guillito que tenía una bolita negra y era por el mal de ojo? Sí. Pero esa idea del mal de ojo viene del ojo del natar, del ojo turco, que está muy ligado a la religión musulmana. Y no solo eso, hay otras supersticiones que también son heredadas de esa religión. Y quizás mucha gente no lo sabe, pero España durante mucho tiempo, que fueron nuestros conquistadores, estuvo haciendo frontera con un país totalmente musulmán. Entonces, muchas de esas influencias, como parte de la comida y parte de la cultura, pasaron aquí, muchas de esas supersticiones pasaron a nosotros. Entonces, son cosas que tienen que ver mucho con la historia. La historia del Islam estaba plagada de violencia. Mahoma es considerado como el último de los profetas, porque es el, como decíamos ahorita, el que concreta la revelación, el que corrige la revelación. Y por es decir, antes de Mahoma, según el Islam, habían otros profetas. Sí, el Islam considera a todos los profetas del Antiguo Testamento de la Biblia como profetas. Incluso al mismo Jesucristo lo considera como un profeta, no como Dios. Pero entonces, Jesucristo entonces sería un profeta inferior a Mahoma. Mahoma es el primer profeta dentro de la religión musulmana y Jesús es el número 2. Oh, ya. Es el número 2 para ellos. Entonces, la idea que ellos quieren transmitir es que Mahoma es como el supremo, porque fue el que tuvo la última revelación. Y el nivel de influencia que Mahoma tuvo en ese momento fue grande, porque fue un armamento político que acabó con naciones y pueblos prácticamente. Y todo el que no estuviera de acuerdo con el Islam y con Mahoma era muerto. Incluso hay una parte de una sura, bueno, no de una sura, sino de uno de los escritos sagrados que no son parte del Corán, en la cual Mahoma se siente ofendido por un anciano en un pueblo y él regresa muy triste y él dice, ¿quién va a matar a este hombre por mí? O sea, y fue un acto heroico que fueran y mataran a ese hombre y a muchas otras personas, solo para complacer a Mahoma, un hombre que si se analiza la historia fue un pedófilo, un violador, un asesino, y que esta religión y estos pueblos que practican esta religión lo veneran como un santo de los santos, pero era un sanguinario y una persona que cometió muchas atrocidades. Mencionaste a Jesús, mencionaste a Mahoma. ¿Qué hace el Islam entonces con todas las afirmaciones que hace la Biblia de Jesús? Porque el cristianismo no menciona a Mahoma por ningún lado, o sea, no hay Mahoma en el cristianismo. No. Pero entonces vemos que en el Islam sí hay Jesús. Sí se menciona a Jesús y al Jesús en que nosotros creemos, aunque ellos distorsionados. Pero entonces, ¿qué ellos hacen con todas esas afirmaciones de Jesús, con sus milagros, con todo lo que él hizo y dijo? Bueno, básicamente lo que ellos hacen es que ellos niegan al Jesús de la Biblia. Ya. Ellos, sí el Corán, porque el Corán, al ser un escrito que se ve en árabe clásico, se promueve mucho como un escrito poético y hecho con delicadeza. Incluso esa es la promoción que se le da, como un escrito hermoso, poético, lleno de belleza, pero está lleno de contradicciones, de versos que saltan el uno del otro,
cosas que no tienen que ver, afirmaciones en las que Alá es muy amoroso y afirmaciones en las que Alá es un asesino sanguinario también. Y hay suras o versos en los cuales el Corán manda a leer los escritos, hablando de la Biblia, específicamente del Antiguo Testamento. Sí, sí. Porque es el que habla de sus profetas. Incluso los musulmanes consideran a Salomón como un profeta. Entonces, cuando llegamos al tema de Jesús, lo que ellos empiezan a decir, ya no el Corán, pero sí la religión, es que lo que dice el Nuevo Testamento es un error. Y ellos te dicen, si tú me das una Biblia en arameo, yo te voy a creer. Porque ellos creen en su religión que si está en el idioma original, es verdad. Pero si es traducido, es una mentira. Pero la realidad es, como te decía, el Corán, como ellos promueven, que es un escrito que nunca ha sido adulterado, que nunca ha sufrido cambios, realmente el Corán se perdió toda la información y tuvieron que rehacerlo por pedazos. Y lo que ellos tienen ahora es realmente un intento de rearmar el Corán, que fue hecho por muchos de los discípulos de Mahoma. Pero ya cuando Mahoma murió se habían perdido los escritos, se perdió todo y ellos empezaron a recolectarlo por pedazos. O sea, el Corán se pierde Mahoma estando vivo. Luego de que él muere. Luego que él muere. Se pierde el escrito original y se empieza a rehacer nuevamente con las consideraciones y las cosas que sus discípulos habían memorizado o parte de los escritos que ellos tenían. Aparte de que hay otros escritos sagrados, que quizás ahora no tengamos tiempo de verlo, pero no es la única regla de fe que tienen los musulmanes, el Corán. Hay otros escritos que también influyen en las costumbres y tradiciones de los musulmanes. Cuando se trata de Jesús, por ejemplo, ellos dicen que el que muere en la cruz no fue Jesús, sino que fue Judas, dicen ellos, y que lo que ellos vieron fue como que se mudó la imagen de Judas y parecía la de Jesús. Ellos afirman entonces que Jesús no murió y por lo tanto, como Jesús no murió, no resucitó. Ellos afirman que Jesús no es Dios, sino un hombre y por lo tanto menor que el profeta Mahoma. Incluso la descripción que ellos hacen de Jesús en la segunda venida, porque sí tienen en su escatología, tienen una segunda venida, es muy similar. ¿De quién? ¿Quién viene? De ese Jesús. Ese Jesús. Es algo extraño porque ellos sí muestran a Jesús como un profeta poderoso, pero no más poderoso que Mahoma. Entonces Mahoma no tiene en un futuro algún regreso. En cierto aspecto no, pero sí tiene como, él está como en el primer lugar del cielo musulmán, que está dividido en niveles y en ese lugar está tanto Jesús y está también Mahoma. Pero la idea que ellos promueven es que el Jesús que vuelve de ellos es muy similar al anticristo que nosotros tenemos en nuestras escrituras. El predicador y pastor John MacArthur, como en el 2013-2012, estuvo dando una serie acerca del Islam y él explicaba esto. Él decía, ustedes se están dando cuenta de lo que vemos aquí. El Cristo de ellos es nuestro anticristo. Y algo que me sorprendió hace unos años es que un presidente iraní que estuvo en la ONU, condenó desde el corazón al pueblo de Israel. Wow. Como un enemigo del mundo y como un enemigo de los países musulmanes, y terminó esa proclamación en contra del pueblo de Israel diciendo que venga el Mesías. Que venga el Mesías. Porque ellos entienden que hay un Mesías también y en ese aspecto de su Mesías y de todo esto, ese Mesías que es muy similar al anticristo. Yo sé, el Islam es la religión más, o es la primera o la segunda religión. La segunda. La segunda más, con más seguidores en el mundo. Y la primera es el cristianismo, ¿cierto? En un aspecto lo es. En un aspecto el cristianismo lo es. Nosotros entendemos que cuando las personas que hacen estas estadísticas
realmente toman a los cristianos profesantes. Ujú, ujú. Pero sí, el Islam es la segunda religión de mayor crecimiento y de más rápido crecimiento en el mundo. Eh, y es preocupante porque, como te comentaba antes de iniciar, nosotros muchas veces pensamos eso es allá, en Oriente, en la India, en Arabia Saudita, en Turquía y en ese gran número de países que practica eso. Pero como te mencionaba ahorita, tenemos países en las Antillas Menores que practican el Islam. Y desde el 2009 se ha estado observando un crecimiento rápido de esta religión en Haití. En Haití, el Sí, Islam en Haití. sí. El Islam es una religión muy popular entre las personas eh, de color, si se puede decir así. En Estados Unidos, como te comentaba hace unos momentos antes de iniciar, eh, durante las décadas de los 70, 60, 70, fue muy popular la idea de que el cristianismo era la religión del hombre blanco, porque hablaba de un Jesús, por los cuadros, la pintura, que Ujú. tenía ojos azules, que era rubio. Entonces venía una persona de color, como yo, como un haitiano, como un afroamericano, y él no podía verse en Jesús. Entonces, como el Islam promueve a Jesús y tiene un Jesús, hay una rama del Islam que es específicamente para personas de color. Hablábamos del ejemplo de Muhammad Ali, cuyo nombre real no era Muhammad Ali, pero se convirtió en un boxeador que no solamente fue popular por el deporte, sino también por la lucha en la causa social de las personas de color en Estados Unidos, pero también promoviendo la idea de que todo lo que es blanco es malo. Entonces, esa misma idea uno la puede ver en los musulmanes de África y de otros lugares que tienen una manera muy distinta de ver el mundo y cuya religión se basa mucho en este pensamiento étnico. Entonces, lo que estamos viendo en Haití, por ejemplo, y en la parte sur de nuestro país, que está muy cercana a la frontera, es que el Islam está creciendo y se está introduciendo en esta área. Y básicamente por la situación crítica que se está viendo en Haití, las mezquitas eh, tienen un deber social, y es proveerle comida a los más pobres. Y algo que está sucediendo en Haití, según los reporta el periódico El Día, en un artículo del periódico el 24 de febrero de este año, es que este crecimiento se está viendo y muchos haitianos se están convirtiendo del cristianismo al Islam, y la ventaja que están tomando es que le están dando comida, le están dando refugio, Wow. le están dando apoyo, pero también algo negativo que está sucediendo es que muchos de estos grupos extremistas violentos, de estas denominaciones violentas como la yihad del Islam, están patrocinando financieramente a las bandas violentas de Haití. Muchas de esas bandas que están cometiendo actos peligrosos en Haití en medio de esta crisis política que tiene, están siendo dirigidas y financiadas por grupos terroristas musulmanes. Eh, lo decía este chico de Única VRD esta semana, estaba hablando precisamente de eso en YouTube, en su canal, y es que muchas personas desconocen esto. Sí, 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 sí. Y en medio de Sí. esta crisis política que estamos viendo, donde hay tantas ideologías, donde los políticos de derecha y los políticos de izquierda cada vez están yendo a los extremos, eh, en el lado de la izquierda, que promueve mucho religiones que no son el cristianismo, se ve una aceptación muy amplia de lo que es el Islam y una promoción de lo que es el Islam. Yo sí, mira, nos queda poco tiempo ya. En estos 8 o 9 minutos que nos quedan, queremos que, que de manera práctica tú nos puedas mostrar qué hace al cristianismo diferente del Islam y qué hace a la Biblia diferente al Corán. Bueno, el cristianismo es muy distinto al Islam en el hecho de que provee una esperanza. Es lo primero. El cristianismo, la fe en Cristo, es una fe que nos da seguridad. Un musulmán
por más fiel que sea, por más que cumpla los mandamientos o las demandas del Islam, nunca va a tener seguridad de salvación. Los únicos que tienen seguridad de que van a ir al cielo son los mártires dentro del Islam. Son aquellos que se matan, se explotan y explotan a otros junto con ellos. Esos son a los únicos que se les promete que van a estar en el cielo. Pero ni aún el más grande teólogo musulmán tiene seguridad de eso, porque ellos entienden que Alá es el que sabe, que Alá es el que sabe si él me va a dejar entrar. Al final, Alá Porque es una decide. religión que es por obras, que promueve las obras, promueve mucho los afectos religiosos, hacer muchas oraciones, pero nunca hay un sacrificio, nunca hay un perdón real por los pecados. Pero en la fe cristiana nosotros entendemos que Jesús es el que ha pagado por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que aquel que cree en Cristo tiene salvación y vida eterna. Y un día, sea que muera o que Cristo venga, va a estar con él por la eternidad. Eso es lo primero. Lo segundo es, la fe cristiana es históricamente innegable. El Islam surgió 600 años después de Jesús y quiso venir a tergiversar muchas de las verdades que los apóstoles y que el mismo Jesús habían proclamado. Jesús interpretó correctamente el Antiguo Testamento, los apóstoles eran los que estaban más cerca de Jesús a nivel histórico y no fueron, fueron coherentes con lo que predicaban, también lo vivían. Si hay algo que a nosotros nos debe de motivar a creer que el Evangelio es la verdad, es mirar el sacrificio que tuvieron los apóstoles por la fe en Cristo. Es muy fácil que un musulmán venga y se martirice por algo que le enseñaron cuando niño, pero es muy difícil que tú, siendo testigo de que Jesús resucitó o no, tú sacrificarte por una mentira. Sí. Es muy difícil que si Pedro estaba predicando una mentira, él estuviera dispuesto a que lo crucificaran de cabeza. O que el apóstol Pablo, que perseguía a los cristianos, de un momento a otro se convirtiera y que sacrificara todos los beneficios que él tenía, económicos, de estatus, religiosos y todo esto. En el Islam es todo lo contrario lo que se promueve. Incluso el cielo que se le promete a un musulmán es un cielo totalmente carnal, totalmente motivado por los deseos pecaminosos que tiene un hombre. O sea, imagínate, a ti te prometen un cielo con un río de vino, 12 vírgenes, y tú estar ahí por toda la eternidad. ¿Qué clase de cielo espiritual es ese? Pero cuando tú ves todo lo que los apóstoles y los discípulos de Jesús renunciaron, desde que Jesús ascendió al cielo, hasta los discípulos que vinieron después, tú te das cuenta, esta gente quiere algo mucho más grande que lo que este mundo promete. Y ahí es donde nosotros podemos ver una gran diferencia entre lo que es el cristianismo y el Islam. El Islam es una fe carnal disfrazada de espiritualidad. El cristianismo es la verdadera fe, la verdadera salvación que se encuentra en Cristo. ¿Qué diferencia hay entre la Biblia y el Corán? Bueno, y es que nosotros tenemos la certeza de que los escritos bíblicos son ciertamente confiables. Eso está comprobado por los mejores historiadores, incluso ateos historiadores entienden que la Biblia es el libro base para tú interpretar cualquier otro libro histórico, porque es el libro histórico que más copias tiene cercanas a la fecha en la que ocurrieron los hechos. El Corán no tiene eso. Tú no tienes ni siquiera un escrito cercano a la fecha en la que Mahoma existió para decir que ese fue el escrito. Lo que tú tienes es un reguero o un paquete de textos salteados que fueron editados y unidos para decir que es un libro sagrado, pero que tampoco tiene coherencia entre un escrito y otro. Cuando tú te vas a la Biblia, tú tienes contexto, tú tienes un seguimiento de una idea lógica, tú tienes un mismo mensaje unido por las promesas de Dios, tú tienes una riqueza idiomática, cultural, y también religiosa dentro de un libro que lo tiene todo. Tiene poesía, tiene profecía, tiene historia. El Corán no tiene nada de eso. El Corán es simplemente un conjunto de versos unidos por un conjunto de tradiciones que no se pueden sustentar por sí mismas. Y han producido lo que comentábamos al principio, un conjunto de denominaciones que se contradicen entre sí y mucha confusión, mucha inestabilidad, mucha
mucha diferenciación entre lo que es la dignidad del hombre, la dignidad de la mujer, la dignidad de un niño. En la Biblia nosotros encontramos que se les restaura la dignidad a la mujer y se les restaura la dignidad a los niños. Encontramos el fundamento para tener naciones justas, naciones que en sus inicios, como lo fue en el tiempo de la reforma en Europa, como lo fue también la fundación de los Estados Unidos, dieron a demostrar que los valores cristianos realmente crean una sociedad más justa y llena de libertades para todo aquel que quiera por lo menos avanzar en este mundo hasta que Cristo venga. Amén, amén. Bueno, Josiel, muy interesante realmente este tema. Realmente ha sido muy bueno. Yo sé que hay muchas más cosas que hablar. Es un tema muy amplio. Lo es, sí. Pero creo que ha sido edificante y qué bueno tenerte por aquí con este tema, esperando que en otra oportunidad podamos seguir compartiendo este y otros temas. Sí, gracias por la invitación y espero que los hermanos y los amigos que hayan escuchado este programa hayan sido edificados y los motivo a que sigan investigando acerca de esto. Pues la realidad es que esto está a la vuelta de la esquina, o sea, lo tenemos bien cerca de nosotros y si como creyentes queremos alcanzar a estas personas, tenemos que ser sabios, tenemos que estar preparados, tenemos que estar llenos de oración y también conscientes de que es más, no es tan sencillo como parece abordar este tipo de cosas. Amén. Muchas gracias a ustedes también, amados hermanos y amigos que nos están escuchando y viendo en vivo y a los que también van a escuchar y ver este programa en diferido también. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por su fiel sintonía. Nosotros le invitamos para que puedan seguir con la programación de esta emisora. Hay una llamada, bueno, vamos a recibir esa llamada. Bendiciones, bendiciones. ¿Con quién hablamos? Dios bendiga a Josué, Dios bendiga a Josiel, los dos con J. Don Augusto. Y son de Jesucristo, la J grande. Amén, amén. ¿Cómo está usted? Qué grata llamada. Ahora mejor, porque estaba bien, pero al escucharle y seguir comprobando esa gracia, esa sabiduría que Dios les está dando a ustedes y cómo van avanzando y cómo la están usando correctamente, pues eso nos da mucha alegría. Alabamos a Dios y oramos por ustedes siempre, por todo lo que predican, pero sobre todo los que se esfuerzan en que las cosas salgan como dice Dios, como dice la palabra. Así que sigan estudiando, sigan echando para adelante, que el Señor viene y vuestro galardón en el cielo es grande. Amén. Así que contentos, felicidades, sigan adelante. Amén, amén. Muchas gracias. Esas son de las llamadas que ponen a uno feliz y contento. Uno de nuestros pastores, don Augusto de los Santos, un hombre a quien amamos. Bueno, tenemos otra. Buenas. Yo estoy llamando para felicitarle por ese programa tan bonito. Amén, amén. Gracias, Trini. Ahí sí, mi suegra. Sí, él, que cuando yo sea grande quiero ser como él. Como Cristo. Como Cristo y como yo sí él. Ya. Un duro, sabe muchísimo de la palabra, al igual que tú, y nada. Esta sociedad necesita jóvenes como ustedes. Amén, amén. Pa'lante. Gracias por su llamada también. Bueno, esa llamada nos llenan de ánimo y de regocijo al saber que bueno, Dios está haciendo la obra. Y nada, mis hermanos, ya no nos queda más tiempo y le saludamos a Juan Medrano, que nos está llamando ahí por el teléfono, nuestro hermano Juan allá en la Unión Sosúa. Nos vemos el próximo sábado en una entrega más de su espacio Encuentros de Gracia. Dios les bendiga.